Listo, preciosos estudiantes, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta jornada, hoy día 3 de enero del 2024 en finanzas corporativas. El día de hoy vamos a ver lo que no vimos a fondo de lo que es el estado de flujos de efectivo. Vamos a analizar cómo se comportan los flujos operativos, los flujos de financiamiento y los flujos de inversión de las empresas. Vamos a entender más por qué se diferencian el estado de flujo perdón, el flujo de efectivo de los activos del estado de flujos de efectivo, ¿ok? Tenemos que tener presente que el estado de flujos de efectivo se basa en tres partes principales, que son la operatividad, el financiamiento y la inversión. Mientras que los flujos de los activos se refieren netamente a cómo es que el dinero está trabajando con la parte de los activos de la empresa, con la estructura económica, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla para seguir analizando el caso que teníamos en el libro, que está dentro de la unidad 3. Muy bien. Quiero que diferenciemos esta parte bien, ¿no es cierto? Nosotros dentro del balance general de la empresa y del estado de resultados, tenemos dos maneras de que fluya el dinero, o que fluya hacia la empresa o que fluya desde la empresa hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es cómo se va a comportar el flujo de efectivo. Ese flujo de efectivo se comparte tanto con el flujo de efectivo de los activos y el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo abarca más que solo los activos, porque ahí nosotros también queremos ver cómo se comporta el financiamiento, ¿ok? Y la operatividad. Entonces, nosotros cuando determinamos los tipos de cambio que existen entre las diferentes cuentas, ya sea de los activos, pasivos y capital de accionistas o patrimonio, como también lo conocemos, dependiendo del cambio, nosotros vamos a tener una fuente o un uso, ¿cierto? Entonces, vamos analizando esta parte. ¿Alguien defíname qué son los activos? Señores administradores financieros, ¿qué es un activo empresarial? Es todo aquello que la empresa posee para hacer frente a sus obligaciones. Ya, solo para hacer frente a sus obligaciones, ¿segura? Para hacer frente a sus obligaciones y para eh, mantener la operatividad de la empresa, o sea, para el giro del negocio, Y ahí se le está olvidando una muy importante. para hacer frente a las obligaciones, para también de presente necesitamos repartir el tema de dividendos de accionistas también, ¿no? O la utilidad. Ya, uno de los principios fundamentales de las finanzas y de las organizaciones es que buscan lograr maximizar el valor para los accionistas, crear valor para los accionistas, ¿no es cierto? Por ende, se ha formado este núcleo que está conformado por los activos, que trata de buscar esto, maximizar el valor para sus accionistas. Para maximizar el valor para los accionistas, obviamente tiene que pasar por la parte de atender a su costo de capital, de atender a sus obligaciones, etcétera, y mantener la operatividad. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, si nos ponemos a analizar esta parte, vamos a analizar este balance general de Aldin Manufacturing Company y vamos a analizar cómo se comportan los activos, cómo se comportan los pasivos y cómo van cambiando las fuentes o usos del efectivo en esta parte. Entonces,
Si nos vamos al análisis del efectivo, ¿el efectivo es un activo de corto o de largo plazo? Corto Corto plazo. plazo. De corto plazo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el activo más líquido que existe en el mundo? La El plata, efectivo. en efectivo. La plata, ¿no es cierto? Claro, es cierto, la plata, porque todos buscamos que se convierta en dinero dentro de la, para que se dé la gestión de la organización, ¿no es cierto? Los activos de largo plazo tienen que trabajar para rendir frutos con los activos de corto plazo y poder crear este valor y mantener a la empresa en auge y que siga su giro de negocio, mantenga su rol de negocio y pueda crear valor para los accionistas. Entonces, si tenemos el efectivo y tenemos una disminución del efectivo, ¿qué ha sucedido? Ah, perdón, una maximización. Tenemos un cambio que es, estamos pasando del 21 al 22. Pasamos de 175 a 178. Nuestro efectivo ha aumentado, es decir, que tenemos un cambio positivo. ¿Esto será una fuente o un uso? Unos ¿Ya? Cuentas por cobrar. Tenemos que las cuentas por cobrar pasaron de 740 a 678. Tenemos un cambio. negativo porque disminuyó. Ya, ¿eso significa que yo cobré las cuentas por cobrar o no? Claro, por eso tengo un valor menor, porque cobré. Exactamente. Entonces, ese dinero ya fue efectivo que se sumó. Ahora, tenemos inventarios al menor costo o precio de mercado. ¿Qué pasó con el inventario? Aumentó. ¿Aumentó? ¿Sí o no? Sí, Para que haya aumentado el inventario significa que la empresa tuvo que invertir en más inventario. ¿Sí o no? sí. Ya. Y si aumentó el inventario, nosotros estamos haciendo un uso del dinero, ¿verdad? Porque invertimos en este inventario. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Está todo claro? Esto de la dirección del cambio, Inge, por ejemplo, en el caso de que cuentas por cobrar, o sea, ya sabemos que estamos cobrando y hay una reducción pues en esta cuenta, pero ¿por qué es negativo? O sea, Ya. ¿qué tiene que ver Imagínese que ahí? usted tiene una cartera vencida de $740 a finales del 2023. Usted tiene 740, a usted le deben $740. Y para final de año, usted tiene 678 en su cartera vencida. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha podido recuperar o ha hecho que se endeude más, ha hecho que crezca más esa cuenta? ¿O No, ha pues dado ya más crédito? recuperar. Ha recuperado, ¿no es cierto? Eso significa que si Ujú. yo le debía 740 eh, y para final de año usted tiene 678, significa que yo ya le he pagado ¿cuánto? $62. Por ende, esos $62 disminuyeron estas cuentas por cobrar porque yo ya le pagué a ustedes. ¿Estamos claros? O sea, solo disminuye la cuenta. En este caso, por ejemplo, el efectivo aumenta, se le pone positivo porque aumenta. No, en el efectivo se comporta de una manera diferente. Esto ya lo vamos a ver luego. Quiero O que veamos sea, esta parte de acá. en la Porque dirección siempre del esta cambio, más o menos. variación nos tiene que cuadrar con el cambio de dinero en el estado de flujos de efectivo. Por Ya, eso no le paren mucha bola a este ahorita. ya. Vamos con el otro. ¿Ok? Y es más, el efectivo cuando se hace el estado de flujos de efectivo no se lo toma tanto en cuenta. ¿Ok? Se lo descarta de la ecuación. ¿Ok? Vamos entonces desde cuentas por cobrar. Nosotros en cuentas por cobrar pasamos de 740 a 678. ¿La empresa recuperó cartera, sí o no? ¿Sí? ¿Está claro que recuperó cartera con todos? Me levantan un like para que quede constancia. Sí, Gracias, porque Osvaldo. El resto, cobró. chicos. Claudia, gracias. Muy bien. Lo mismo, en inventarios. ¿Qué pasa con los inventarios? La empresa dice, a ver, este año
vamos a producir más. Entonces voy a inventariar más mi organización, voy a invertir más en inventarios. El momento que yo invierto en inventarios significa que yo le voy a pagar más a proveedores, ¿no es cierto? Para que me den materia prima, para que yo tenga dentro de los inventarios podemos tener inventarios de materia prima, de productos en proceso o de productos terminados, ¿no es cierto? Por lo general el inventario ya abarca la cuenta macro, estas otras cuentas que son más pequeñas, ¿cierto? Es la sumatoria de todas ellas. Y por ende, si yo tengo más inventario, significa que mi empresa se ha invertido más en esta parte. Por ende, yo he usado dinero para poder crear inventario. Por eso tengo un uso acá. ¿Estamos claros? Si gastos pagados por adelantado, si yo tuve la oportunidad de pagar por adelantado X valor, esta diferencia en esta cuenta va a determinar si es que yo usé dinero para poder pagar por adelantado X situación. ¿Qué creen ustedes que se puede pagar por adelantado, gastos por adelantado? La renta quizá. Renta. ¿Será que podemos pagar impuestos por adelantado, abonar un poco al gobierno? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Ya? No, pero generalmente los impuestos que se paga al gobierno no salen anualmente. Salen anualmente, pero sí hay ciertas formas en que tú puedes irle abonando al gobierno. ¿Qué es lo que pasa, a ver, en esta parte? Si tú le abonas de más, tú tienes crédito tributario, ¿ok? Porque el gobierno dice, "Ah, no, tú ya me pagaste tanto, entonces, ¿sabes qué? No hay problema, yo te retengo esa cantidad adicional que me hayas pagado para en tu siguiente año no cobrarte todo lo que te toca, sino ya le vamos restando esto que ya me pagaste por adelantado. ¿Estamos claros? ¿Cuándo puede servir esto? ¿Cuándo creen que puede servir esto? ¿Por qué tomarían esa decisión financiera? Recuerdo, ingeniero, que había, por ejemplo, se pagaba el anticipo al impuesto a la renta con el objetivo Ya. de que, por ejemplo, al final de un periodo el valor, no sea a lo mejor demasiado alto, no impacte demasiado en el tema de la liquidez. Justo en este ejemplo que usted veía, estaba, bueno, leyendo, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a un monto de un valor antes de impuestos, el momento que ya se calculaba los impuestos era un valor alto. Entonces, de pronto, para que no afecte de manera drástica la liquidez. Puede ser. Otra de las cosas que podría suceder ahí es que yo estoy en un año que me está yendo muy bien. Y dentro de mis pronósticos de mercado, veo que para el siguiente año no voy a tener tanta rentabilidad, no me va a ir también a mi negocio por X factor, que puede ser del entorno tecnológico, etcétera, cualquiera de los factores económicos que vea que se van a venir el siguiente año. Por ejemplo, un cambio de gobierno, puede ser, que ya vea que esté desestabilizando el mercado y yo puedo aprovechar esto. Si es que yo este año, en el cual todavía me ha ido bien, tengo un entorno favorable y he generado mucho rentabilidad, mucho beneficio, yo puedo destinar cierto tipo de fondos, ciertos de estos fondos, para adelantar los pagos de impuestos del próximo año, porque el próximo año tal vez yo no tenga la misma certeza de que me vaya a ir bien. Entonces, para evitar esto y para poder salvaguardar un poco la rentabilidad de mis accionistas, de las personas interesadas en mi empresa y para poder cubrir acreedores, etcétera, yo voy a tener que utilizar fondos ahora para disminuir mis impuestos que me toque pagar el siguiente año. ¿Está claro? Puede ser una estrategia que se ocupe para poder disminuir esto. Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Me confirman con una manito? Muy bien. Continuemos entonces. Listo, chicos, continuamos entonces. ¿Y qué sucede con los activos fijos? La dirección del cambio en los activos fijos nos va a decir si es que nosotros estamos invirtiendo en activos o estamos vendiendo activos fijos, ¿ok? Si nosotros tenemos una disminución de los activos fijos netos, significa que nosotros hemos vendido activos fijos o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede Sí. repetir la pregunta? Imaginemos que yo tengo 10 camionetas en mi empresa para la distribución de mercaderías, etcétera.
Y para el siguiente año yo he decidido vender 2 de estas. ¿Qué va a pasar con el activo fijo que corresponde a mis camionetas? ¿Va a disminuir sí o no? Claro, Ya. ¿Y esa cantidad de dinero, ese flujo de dinero, va a entrar o va a salir de la empresa? ingresa. Ingresa, ¿no es cierto? Entonces, la disminución de activos fijos significa que tengo una fuente en esta parte, ¿ok? Y lo mismo pasa, miren, en este cambio, si yo tengo una inversión a largo plazo, miren que en el 21 yo no tenía nada de inversión, ¿no es cierto? Pero para el siguiente año he decidido invertir 65 unidades monetarias en algún tipo de póliza, en un producto financiero, etcétera, ¿ok? Tengo una inversión dada dentro de esto. Eh, ¿Qué sucede con esta parte? ¿Estoy utilizando dinero para que se haya dado esa inversión? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces el dinero está saliendo de mi empresa, por eso yo lo estoy utilizando, por eso es un uso, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, vamos a analizar en cambio los pasivos. Los pasivos yo tengo de dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Siempre A en el corto plazo corriente. y a largo plazo. Corto plazo y de largo plazo, ¿no es cierto? Los de corto plazo yo tengo que atenderlos en un periodo de máximo un año y los de largo plazo yo tengo que ya pues son deudas o obligaciones financieras que yo tengo con acreedores a mayores a un año. Ahora, si yo tengo un préstamo bancario y pagarés, miren que yo he pasado de tener 356 unidades monetarias a tener 448. ¿Han subido la cantidad de obligaciones que yo tengo, sí o no? ¿Y esto cómo se lo identifica dentro de los usos o fuentes de dinero? Si yo estoy haciendo crecer mis préstamos bancarios es porque yo he pedido dinero prestado, ¿no es cierto? Hacia acreedores, que son las personas, instituciones, etcétera, que me están dando ese dinero. Y de esta forma yo he hecho crecer la cuenta. Por eso es que esto es una fuente de dinero para la organización, es una fuente de efectivo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué pasa con mis cuentas por pagar? Si mis cuentas por pagar han aumentado, como es el caso del ejemplo, lo que sucede es que me han dado a mí más opción, me han dado más dinero para, o más tiempo para pagar, ¿no es cierto? Y por ende yo estoy debiendo más dinero. Por eso mis cuentas por pagar han aumentado. Eso significa que yo he tenido una fuente de dinero. ¿Estamos claros hasta ahí? Tendría también que ver con lo que es el inventario. También tiene que ver con lo que es inventario, sí puede ser. Eh, Normalmente las cuentas por pagar son con proveedores, ¿verdad? Y si un Ujú. proveedor te dio más plazo del normal o le quedaste debiendo más, etcétera, esta cuenta va a aumentar porque tú tienes más cuentas por pagar. Eso significa que tú has generado más dinero dentro de esa cuenta, ¿ok? Porque es una cuenta de pasivo que vos tienes que atenderle en algún momento. ¿Estamos claros? Ya, aquí ¿Y viene por algo. qué entra como fuente a la final? Porque es una obligación. Sí, pero te están dando más tiempo para pagar, te están dando más cantidad, te están dando más monto para que tú puedas pagar. ¿Me hago entender? Ujú. Entonces, es un método de financiación. Recuerden que la financiación a través de proveedores es una financiación que no tiene costo, porque únicamente es la cantidad de dinero que te está, la cantidad de, claro, de dinero que el proveedor te está dando para que tú le pagues. Entonces, de esta forma, tú puedes utilizar esa cantidad de dinero como una fuente dentro de los pasivos. Pero hay que saber determinar la diferencia entre los activos y los pasivos. Cuando los pasivos aumentan, significa que nosotros estamos generando más fuentes de dinero. ¿Por qué? Porque los pasivos representan esa obligación que tiene la empresa con otras instituciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, muy bien, chicos. Entonces sigamos. Impuestos acumulados. ¿Qué ha pasado aquí? Miren, si está el impuesto dentro del pasivo, ¿es una deuda, sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces yo le he estado debiendo al gobierno en cierta forma, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? De un periodo al otro, esa cuenta disminuye y disminuye en 91 unidades monetarias.
Es decir, que la organización ha utilizado dinero, ¿no es cierto? Ha usado dinero para pagar este impuesto. ¿Estamos claros? Muy bien. Y eso nos da, Inge, dígame, una pregunta, ¿nos puede dar un concepto de fuentes y usos? ya. O sea, la diferencia, sí, para no. Un uso de dinero es cuando tú utilizas una cantidad monetaria, un flujo de efectivo de la organización para atender X situación dentro de las obligaciones de la empresa, dentro de los proyectos de la empresa, dentro de las estrategias de la empresa. Si yo, por ejemplo, quiero comprar nueva maquinaria para poder hacer una línea de producción mejor o para implementar un producto nuevo, yo voy a tener que hacer uso del dinero para comprar esas máquinas, ¿sí o no? Y ese Pero uso también del... podrían entrar también entra, en este caso puede entrar como cuentas por pagar, ¿no? A proveedores. Vayamos, esperemos un momentito. Vamos a la parte de los activos. Si yo utilizo dinero para comprar maquinaria, si veo que mis activos fijos aumentan, significa que esa cantidad de dinero que yo he invertido en mis activos fijos, en estas nuevas máquinas, es dinero que yo he usado, ¿no es cierto?, para poder comprar esas máquinas. Por eso la variación positiva, es decir, el cambio positivo de los activos fijos, significa que es un uso de dinero. Por eso tenemos aquí que los activos fijos, cuando tenemos una variación positiva, ha significado un uso de dinero. Y si tenemos una variación negativa, como es en el caso de activos fijos netos, significa que yo al contrario he vendido más bien algo para poder obtener dinero. Y esa es la diferencia entre uso y fuente, que la fuente de dinero es de donde provienen los flujos de efectivo hacia la organización, ¿ok? Retomando el ejemplo, supongamos que yo para comprar esta nueva máquina quiero deshacerme de una máquina vieja que yo tenía dentro de la empresa. ¿Qué hago con la máquina vieja? ¿La vendo o no la vendo? Ya. Entonces, al momento de yo venderla, ya me deshago de esta maquinaria vieja y puedo adquirir dinero por el hecho de venderla, ¿no es cierto? O sea, a mí no me van a pagar con algo que no sea dinero. Ah, bueno, ahí habrá otras situaciones por ahí, etcétera. Pero lo que se espera es que uno genere fuente de dinero con esta parte. Y en este caso, si yo he vendido, como en el caso de esta empresa de aquí, de Aldine Manufacturing, en los activos fijos netos se ve una disminución de 8 unidades monetarias. Entonces, ¿qué hace la empresa? Está vendiendo sus activos y de esta forma está generando una fuente de dinero para la empresa. ¿Por qué? Porque el dinero está ingresando de esa acción que está teniendo la organización, de eso que está haciendo. ¿Estamos claros? Entonces, Samantha y chicos, el uso es donde yo aplico el dinero, donde estoy utilizando mis fondos y las fuentes es de donde proviene el dinero hacia la empresa. Por eso, si yo me endeudo, ¿estoy generando una fuente de dinero o un uso de dinero? Una fuente. Una fuente. Una fuente, ¿no es cierto? Y si yo pago una deuda, ¿estaré ante una fuente o un uso de dinero? Uso. Un uso, porque estoy utilizando mis fondos para pagar esta deuda que yo tenía acumulada, etcétera, que estaba dentro de mis pasivos. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Capital accionistas, lo mismo. Los accionistas forman parte del patrimonio, ¿sí o no? Son personas que han puesto sus fondos dentro de la empresa y que esperan obtener un rendimiento por los fondos que ellos han invertido. Todo dinero que provenga de los accionistas va a significar una fuente o un uso para la empresa. Una fuente o un uso de dinero para la empresa. Una fuente. Una fuente, ¿no es cierto? Y si yo les pago dividendos a los accionistas, ¿será una fuente o un uso de dinero que está haciendo la empresa? Uso. Un uso, ¿no es cierto? Entonces, esas variaciones quiero que tengan presentes, ¿ok? Hasta ahí entonces. Si ya analizamos la parte de capital de accionistas, miren en este caso, deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo ha aumentado. ¿Eso significa que yo he pedido más dinero, sí o no?
¿sí? ¿De dónde se obtienen estos valores? De la suma final de las diferentes cuentas, ¿ok? Entonces, si yo tengo una deuda a largo plazo que haya aumentado, yo ahí voy viendo las deudas que haya tenido dentro del balance general y de esta forma yo puedo determinar si es que he pedido más dinero o ya me desecho de cierta deuda. ¿Estamos claros? Muy bien. Capital de accionistas. Las acciones ordinarias se mantienen. El capital adicional recibido se mantiene. Utilidades retenidas. ¿Qué significan las utilidades retenidas? Las utilidades retenidas son parte de la utilidad que ha generado la empresa en el año y que ha decidido retenerla para diferentes propósitos que tenga en el año con la organización. Estos pueden ser, ya dependiendo de la estrategia empresarial, para pagar deudas, para invertir en nueva maquinaria o para invertir en capital operativo o inventarios, ¿ok? Pero yo siempre retengo esta utilidad para darle un propósito dentro de la organización y siempre las decisiones, como les menciono, tienen que estar principalmente enfocadas en maximizar el valor de los accionistas o en otro de los casos, porque no todos los entornos en los cuales una empresa puede trabajar van a ser positivos y los diferentes escenarios que ustedes tengan que enfrentarse a lo largo de su vida no van a ser color de rosa. Muchas de las veces la empresa va a tener que trabajar financieramente para subsistir y para no destruirse, para poder aguantar una crisis, para poder solventar un periodo de mercado negativo que nos haya influido negativamente a la organización. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Eso por esa parte. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos claros? Y luego yo voy a poder utilizar mi análisis de fuentes y usos de dinero para poder determinar cuánto yo he tenido. En realidad, si es que he hecho, si he utilizado más dinero o si he generado más dinero. Esto les digo de manera general, ya que cuando nosotros analizamos el estado de flujos de efectivo ya podemos analizar la operatividad, la inversión y el financiamiento como un flujo de dinero. Pero aquí estamos haciendo un análisis de todo porque estamos viendo todas las fuentes, 62.8 las sumamos a todas estas y nos da ¿cuánto? 263. Y en la parte de usos también nos da 263, ¿ok? Entonces nosotros aquí realizamos este cuadro que nos dice aumento de utilidades retenidas, nos va dando ya todo lo que hemos visto arriba. Disminución en cuentas por cobrar, por ejemplo, acá tuvimos 62, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí vamos analizando toda esta parte. Y ahí nosotros podemos obtener una igualdad. Significa, bueno, en este caso de esta empresa significa que se ha mantenido tanto en fuentes y usos, es decir, así como ha usado, también ha gastado y se mantiene equilibrado. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Tiene una consulta. Siempre que hagamos este análisis debe cuadrar, o sea, siempre va a ser así, fuentes y usos cuadran. No. No necesariamente, eso les digo, en este caso, las fuentes y los usos están equitativos, pero hay otros casos de empresa que hoy día quiero indicarles, veamos, es que está la página. Otra cosa, ustedes cuando se encuentren el análisis de estado de flujos de efectivo, van a encontrarse generalmente este de acá, este, el método directo, que es el que más se suele utilizar en la superintendencia de compañías. Pero lo que quiero que entiendan que así tengan el método directo o el método indirecto, ustedes tienen que analizar las tres posiciones que se analizan y que se determinan en este estado financiero, que son la operación, la inversión y el financiamiento, y cómo se comporta cada uno. ¿Qué es lo que se espera de una organización que de las actividades de operación genere beneficios? ¿Sí o no?
Las actividades de operación son las actividades cotidianas que hace la organización. No es solo la producción, pueden ser otro tipo de actividades, por eso acordaránse de la operación, ¿ok? No es producción, es operación. Ahí les lanzo un tip para una pregunta que está en el examen. Pilas. Luego de esto, nosotros vamos a tener que analizar esta parte, entonces yo voy a ver, ¿cómo está operando la empresa? ¿Está generando dinero la empresa de sus actividades de operación? Siempre que tenga un número positivo, sí. Si tiene un número negativo, significa que la operación de la organización no está generando frutos, no está generando valor para los accionistas. ¿Estamos claros? Es decir, que no estamos frente a un escenario positivo dentro de las actividades de operación y hay que analizar qué está pasando, ¿ok? Por ejemplo, aquí, efectivo recibido de clientes tengo 4.059 y efectivo pagado a proveedores y empleados 3.539. Si aquí yo tuviera más efectivo pagado a proveedores y empleados, ya fuera una situación que tengo que analizarla ya más en profundidad. Lo que tienen que entender es que con estos análisis nosotros vamos a ir construyendo un criterio acerca de la organización. Y como yo les decía, el administrador financiero es como un doctor, pero de empresas, en el cual él tiene que ir diagnosticando cada una de las partes de la empresa, ir viendo cómo va trabajando la organización y de esa forma ya poco a poco va a ir obteniendo criterio tras criterio tras criterio que le va a poder ayudar a determinar cuál es la situación actual de la empresa, qué se puede hacer para mejorar la situación actual y cómo hacer para llevarla a los niveles que la organización debería o que se ha propuesto llegar. La habilidad del administrador financiero es eso, ir utilizando, porque estas son herramientas que ustedes tienen en los estados financieros, etcétera. Dense cuenta que esto lo estamos construyendo a partir de qué? De un balance general y de un estado de resultados, ¿no es cierto? Y de ahí nacen este tipo de análisis del estado de flujos de efectivo. ¿Quién lo cree? Es el administrador financiero, o si no, ustedes lo van a poder encontrar en las diferentes fuentes de información financiera. eh, un tip ahí para que puedan trabajar, vean que siempre estén auditados y de esta forma ustedes ya van a comenzar a analizar actividades de operación, de inversión, de financiamiento. A esto, súmenle también que ustedes ya tienen conocimientos de liquidez, de rentabilidad, de operatividad, de gestión también como se le llama, y también tienen ratios, operatividad, endeudamiento, rentabilidad y gestión. Entonces, junto con todas esas herramientas que vienen analizando, ustedes ya poco a poco van a ir analizando al paciente, que en este caso es la empresa, y de esa forma ustedes van a poder determinar cuál es la situación del mismo y van a poder seguir analizando, ¿no es cierto? Luego de esto también ustedes pueden hacer una valorización de la empresa, pueden determinar cuál es la salud del costo de capital que tiene. Dentro de los temas que vamos a ver en la siguiente clase, nosotros ya vamos a analizar los instrumentos de financiamiento de corto plazo, vamos a analizar los instrumentos de financiamiento de mediano y largo plazo, vamos a conocer qué es el leasing, el renting, el project finance, entidades de capital de riesgo y business angels. O sea, quiero que conozcan toda esa parte porque de esa forma ustedes van a poder determinar cuál es cómo está trabajando la empresa. Y generalmente hay empresas que muchos inversionistas las pueden ver como que ya están en la lona, pero en realidad se dan cuenta otros que pueden tomar otro tipo de gestión administrativa, pueden reformar su estructura de financiamiento, buscar otra manera de generar flujos de efectivo y normalmente ahí es cuando se dan estos casos de que compran estas organizaciones y las vuelven a la vida. ¿Ok? A través de una estrategia y de competencias que otro tipo de administración lo está logrando. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo, chicos. Entonces,